Televisa presenta. Ready, steady, go, go. Aquí iniciamos. Muy buen día, tengan ustedes compañeros y licenciado. El día de hoy les hablaremos un poco sobre nuestro tema, el cual se titula Situación actual de los derechos humanos en Guatemala y el papel que juega la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos, es decir, la OEA, que está encargada de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Está integrada por 7 miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tiene su sede en Washington, D.C. Fue creada por la OEA en 1959 en forma conjunta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual fue instalada en 1979 y es además una institución del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Pero ahora bien, ¿cuál es su función principal? Su función principal es supervisar el cumplimiento y la defensa de los derechos humanos en el continente americano. Los poderes de la Comisión se derivan de la Carta, pero otros protocolos y convenciones interamericanas de derechos humanos les han concedido autoridad para supervisar que los estados sí cumplan con las obligaciones relativas a estas convenciones que han sido reguladas, como por ejemplo la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. A continuación, mis compañeros les hablarán un poco más sobre la historia y también les darán algunos ejemplos de algunas organizaciones que están respaldadas por la CIDH. Hola compañeros y licenciados, yo les voy a hablar sobre qué son los derechos humanos. Son los derechos que tenemos básicamente solo por existir como seres humanos. No están garantizados por ningún estado. Estos son derechos universales, son inherentes a todos nosotros, con independencia de la nacionalidad, género, origen étnico, nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición. ¿Qué papel juegan los derechos humanos en la vida de las personas? Estos son como una armadura que nos protegen, son como las normas, porque en ellas se puede explicar cómo podemos comportarnos y son iguales que los jueces porque podemos recurrir a ellos. Son abstractos, como las emociones, y como ellas pertenecen a todos, independientemente de lo que pase. Gracias. Buen día tengan cada uno de ustedes, compañeros. Mi nombre es Saúl Josué Pérez Amador y les voy a hablar un poco sobre la historia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, tiene como siglas CIDH. Es un órgano judicial autónomo de la Organización de los Estados Americanos, con sus siglas OEA, que tiene su sede en San José de Costa Rica. Su propósito es aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados de derechos humanos a los cuales está llamado el Sistema Americano de Derechos Humanos. Es uno de los 3 tribunales regionales de protección de derechos humanos con la Convención y la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Los idiomas oficiales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son el español, el francés, el inglés y el portugués.
En noviembre de 1969 se celebró en San José de Costa Rica la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos. En ella, los delegados de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos redactaron la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que entra en vigor el 18 de julio de 1978. Al haber sido depositado el 11º instrumento de ratificación por el Estado miembro de la OEA, a la fecha, 25 naciones americanas han ratificado o se han adherido a la convención. Ellas son Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, por supuesto nuestro país, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Trinidad y Tobago denunció a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos por comunicación dirigida al secretario general de la OEA el 26 de mayo de 1998. Venezuela denunció a la Convención Americana de los Derechos Humanos, igual dirigida al secretario general, el 10 de septiembre del 2012. Este tratado regional es obligatorio para aquellos estados a los cuales lo ratifiquen o se adhieran a él, y en representación a la culminación de un proceso que se inició a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando las naciones americanas se reunieron en México y decidieron que una declaración sobre derechos humanos debería de ser redactada para que se pudiese ser eventualmente adoptada como convención. Tal declaración, la Declaración Americana de Derechos Humanos y Deberes de la Persona, fue aprobada por los Estados miembros de la OEA en Bogotá, Colombia, esto en mayo de 1948. El 10 de septiembre de 1981, el gobierno de Costa Rica y la Corte firmaron un convenio de sede aprobado mediante ley número 6889 el 9 de septiembre de 1985. Este convenio de sede, destinado a facilitar el normativo desenvolvimiento de las actividades de la Corte, especialmente por la protección que da a todas aquellas personas que intervengan en los procesos como parte del compromiso contraído por el gobierno de Costa Rica desde 1993. Este le donó a la Corte la casa que hoy ocupa la sede tribunal. El 30 de julio de 1980, la Corte Interamericana y el Gobierno de la República de Costa Rica firmaron un convenio aprobado por la Asamblea Legítima mediante ley número 6528 del 28 de octubre de 1980, por la cual se creó el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Bajo este convenio se estableció una entidad internacional autónoma de naturaleza académica dedicada a la enseñanza, investigación, promoción de los derechos humanos, con un enfoque multidisciplinario y con un énfasis en los problemas de América. El instituto, con sede también en San José de Costa Rica, trabaja en el apoyo del Sistema Americano de Protección Internacional de los Derechos Humanos. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención prestada. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Jared Gómez y le hablaré sobre las organizaciones que defienden los derechos humanos de la comunidad LGTB. Se llama Movimiento LGTB al movimiento social y político que lucha contra la discriminación y la homofobia y a favor de la equiparación y reconocimiento de derechos de las personas lesbianas, gays, transexuales, transgéneros y bisexuales. Como un punto específico le hablaré sobre una organización nacional
que esta es Oasis. Le hablaré sobre cuáles son sus valores, qué iniciativas han tenido y cómo el movimiento ha evolucionado con el tiempo y sus recriminaciones hacia el Estado de nuestro país. Desde 1993, Oasis promueve y defiende los derechos de las comunidades de la diversidad sexual y de género, tales como lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros, intersexuales, asexuales, entre otras. Ellos son una ONG y aparte del movimiento social que dan acompañamiento e incursionan a nuestra comunidad LGTB dentro de la sociedad. En sus inicios, esta ONG se dedicaba a promover la prevención de infecciones de transmisión sexual, VIH, repartiendo condones, invitando a la reflexión del comportamiento de la sociedad. Fue en ese momento en el que se percataron que los contextos de vulnerabilidad dentro de la comunidad eran resultados de las violaciones de sus derechos humanos. Entonces, Oasis es quien por ya casi 24 años ha procurado defender los derechos humanos de esta comunidad LGTB, tratando de brindar las garantías que el Estado de Guatemala ha sido incapaz de brindar. Lo que esta comunidad u organización protege y ofrece son los siguientes aspectos. Como número 1, tenemos el acceso al derecho de la familia, que es la igualdad. 2, acceso a tener identidad de género. 3, apoyo en cobertura de gastos para los miembros de la comunidad que necesitan apoyo para sentirse cómodos con ellos o ellas mismas. Por último, que sería el 4, es que se brinde la misma calidad de condiciones de vida a toda la población guatemalteca, sean o no pertenecientes a esta comunidad, para que al cumplir esto su tercera recriminación sea cumplida a su totalidad.